Amigos del programa Salud Total, es una alegría enorme de estar una vez más junto con ustedes en distintas partes y a través de 3ABN Latino. Nos sentimos tan felices de recibir la bendición de Dios y tener salud. Pero también hay muchas personas que están en estado de dolor, con la salud quebrantada, con problemas, y precisamente este programa Salud Total está destinado a orientar, educar, todo en cuanto respecta a la salud. Y precisamente por eso contamos con la presencia del doctor Leopoldo Garco. Bienvenido, doctor Leopoldo. Muchas gracias por su invitación. Bien, anterior programa hemos tenido un conjunto de preguntas que frecuentemente se hacen y no ha quedado, es decir, hay tantas preguntas con respecto a la salud que queremos que usted nos siga respondiendo. Porque hablar de la salud, el problema de los huesos y la artritis, los nervios, etcétera, etcétera, es un problema enorme y la gente desea saber qué es, y qué hacer y qué tratamiento recibir. Y pues encantado, queremos que usted nos ayude con estas respuestas. Muy bien. Bien, doctor. Bueno, sin mayor preámbulo, entonces vamos a las preguntas. En todos los países nosotros tenemos que cumplir responsabilidades. Vamos al trabajo, tenemos un trabajo mecánico, ya sea en la fábrica, ya sea en la panadería, ya sea como secretario o secretaria, usamos el tecleador, ¿no?, para digitar. Estas, por ejemplo, hablando de las secretarias, ellas digitan y por precisamente dar uso al movimiento de los dedos, luego el trabajo, sufren dolor, adormecimiento del dedo medio, del dedo anular, el dedo índice. ¿Por qué se generan estos? ¿Qué es lo que deben hacer ellos? Porque es un trabajo que exige todos los días, no pueden obviar su trabajo. Bueno, los dolores que vienen a raíz del trabajo son en realidad culpa de nadie, porque nosotros necesitamos ganarnos el pan, nosotros vamos a trabajar, pero hay trabajos que son repetitivos. Por ejemplo, el que está ensamblando televisores o está ensamblando sillas en una maquiladora, utiliza un desatornillador eléctrico que causa problemas en la palma de la mano. Y el roce continuo, constante, a través de los meses, los años, llega a hacer que la capa de tejido que cubre el fondo de lo que es la palma de la mano se engruese, y al engrosarse hace presión sobre las partes del cuerpo que pasan por debajo. Una de esas partes es un nervio importante que da sensación a 3 dedos: el dedo pulgar, el dedo índice y el dedo largo. Ahora, hay otro nervio que pasa casi por el mismo sitio que da sensación al dedo meñique y al dedo anular. Es raro que todos ellos estén complicados a la vez. La presión sobre el nervio mediano, que se llama el nervio que pasa y da inervación sensorial a estos 3 dedos, ocasiona que esa compresión, y se llama un síndrome de compresión, esa compresión hace que estos 3 dedos se duerman. Hay ocasiones en que el dedo anular, su porción radial, también está inervada por el nervio mediano y también llega a padecer del mismo problema. No es seguro qué es exactamente lo que lo hace ocurrir, pero sabemos que es uno de los problemas del sobreuso de las extremidades. ¿Qué hacer? Sí, ¿qué es lo que hacer? Primero que nada, hay que asegurarse de que no sea un problema de tiroides, que también puede dar síntomas parecidos, pero el síntoma de tiroides y de diabetes y de embarazo da toda la mano. Cuando se diferencia es cuando son 3 dedos o 2 dedos
los que están involucrados. Cuando es toda la mano, o el dorso de la mano más bien que la palma de la mano, entonces tenemos que buscar otras causas. Cuando la causa es una compresión del nervio mediano, puede hacerse varias cosas. Primero que nada, los antiinflamatorios no esteroideos, AINE. Segundo, reposar la mano, y a veces cuando uno duerme con una pequeña férula sobre la palma de la mano, que mantiene la posición de dorsiflexión de la muñeca, ayuda a aminorar el problema. A veces, cambiando el trabajo, la forma como estamos trabajando, cambiando el tipo de desarmador eléctrico o cambiando el cojín que utilizamos bajo las muñecas cuando estamos trabajando en el teclado. Esas son cosas que pueden cambiar. Hay casos, doctor, en el que, por ejemplo, personas trabajan durante 8 horas diarias en fábricas y su trabajo es de manufacturación. Es decir, que tienen que hacer el mismo ritmo de movimiento de los huesos, ya sea las manos, especialmente las manos, y con el tiempo estas personas sufren dolores y otros malestares, hasta tener problemas con la espalda. Es bastante, digamos, complicado, pero ¿qué es lo que estas personas deberían hacer considerando que tienen responsabilidad de trabajar? Bueno, aunque los dolores de espalda están un poquito apartados del síndrome de compresión en la muñeca, voy a contestar la pregunta porque hay algo que se puede hacer, y en muchas fábricas en los países más avanzados en la tecnología se están tomando tiempos designados para descansar del trajín de manufactura, para que el empleado tenga tiempo de estirarse. Y una de las cosas que hacen es hacer ejercicios de estiramiento. No los puedo hacer aquí porque sería contrario al trabajo de estudio, pero uno de ellos que sí puedo demostrar es estirar las manos y los dedos en esta forma. Unas 5 o 10 veces, 1 o 2 veces en el curso del día de trabajo. Otro es la posición que asume la persona ante la máquina en que está trabajando. Porque una posición donde la columna esté encorvada hacia adelante, que los músculos se cansan de mantener la columna en posición erecta, eso puede ser una de las causas del dolor. Pero volvamos al túnel del carpo, porque todavía hay algo que podemos hacer. Claro, concluye con eso. Cuando el medicamento por vía oral no hace que cambie el curso, cuando la férula que se utiliza nocturna no hace que cambie el curso, cuando el cojín que utilizamos no hace que cambie el curso, entonces hay inyecciones de esteroides que pueden ponerse en las cercanías del nervio. No queremos inyectar el nervio. En las cercanías del nervio, eso ayuda a que el nervio se desinflame. También, como parte de la inyección va a correr dentro del túnel, eso hace que el túnel en sí se desinflame. Pero cuando nada de eso funciona, entonces hay que recurrir a la cirugía. Se abre el túnel, se le quita el techo, claro, siempre queda grasa y piel y otras estructuras superficiales que protegen el nervio, pero eso es una forma de hacerlo. Ahora, se ha descubierto que personas que trabajan en la industria o que trabajan con teclados, si no cambian en alguna forma el ritmo o el tipo de trabajo que hacen, son candidatos en el 60% de recurrir otra vez al síndrome de compresión del nervio mediano o el nervio cubital. Comprendido. Vamos a los pies ahora. Aquí se genera una pregunta. ¿Por qué causas se produce el dolor en medio de los dedos, en el metatarso? Bueno, eso es una pregunta multifacética, porque hay muchas causas de Bien. eso. Pero una de las causas principales, especialmente en las damas,
Y en algunos caballeros también. Pero las damas son más propensas a escuchar el qué dirán. Nosotros los hombres tenemos nuestros propios tambores y bailamos al son de nuestro tambor. La dama escucha más a lo que dicen las compañeras, lo que dice la sociedad, y a ellas les han dicho que el pie, entre más angosto y puntiagudo y elevado sea el zapato, más bonitas se ven. Y se lo creyeron. Hasta ahora, bueno. Se lo creyeron. Entonces, el mantener los dedos comprimidos dentro del zapato hace que las cabezas de los metatarsianos hagan presión el uno contra el otro. Pero es más, por entre esas cabezas de los metatarsianos pasan abajo y arriba los nervios que inervan los dedos del pie. Entonces, se forma una inflamación en el nervio que se llama neuroma. Esos neuromas no son cancerosos, no son tumores. Esas son respuestas del cuerpo a la compresión constante y a largo plazo del pie. Yo aconsejo a las damas que vienen a mi consulta que cuando van a comprarse un par de zapatos nuevos, se paren sobre una hoja de papel blanco, limpio, y que consigan que algún amigo, amiga, esposo, esposa, les corra alrededor del pie con un lápiz el perfil o la periferia del pie, de pie, portando peso. ¿Por qué? Entonces ellos recortan ese papelito y se lo llevan a la zapatería. A la hora de buscar un par de zapatos, antes de medírselo, piden un zapato en que ese papel entre. Esa plantilla. Y esa plantilla entre y se siente sobre la suela del zapato, sobre la plantilla del zapato, sin encurvarse en las orillas. No hay muchas fábricas, no hay muchas tiendas donde vendan zapatos de ese tipo. Bien. Pero yo creo que si podemos lograr un movimiento alrededor del mundo de mujeres exigiendo un zapato que les quede cómodo, que no les altere el pie, que no les cause dolor, que puedan usar durante 8 horas sin sentirse agobiadas por el dolor, las fábricas responderían. Si hay suficientes millones de mujeres que están pidiendo eso, yo apuesto que el próximo año van a venir zapatos de diferente tipo, de diferente patrón, de diferente horma. Bien. Es decir, bueno, las damas siempre quieren verse muy lindas y con buena estética, de pies a cabeza, y los pies definitivamente, en el caso de los zapatos, es un gran, puede ser un gran problema. Es el talón de Aquiles. No se usa un zapato adecuado. Ahora, la reparación de eso es quirúrgica. Se va, se entra, se encuentra el neuroma, y parece una H chiquitita, con el centro de la H bien gordo. Es el neuroma. Se cortan las 4 ramas de la H y ahí se hizo algo bastante horrible. Porque los dedos que están aledaños perdieron su inervación sensorial. Y entonces la parte interna del pie, de los dedos, no siente las cosas. La parte inferior y la parte superior siguen sintiendo, pero la porción interdigital deja de sentir. Tenemos otra pregunta, doctor. Dice, tengo 16 años, me diagnosticaron con osteocondritis disecante, pasando aproximadamente unos 6 meses, con muy poca actividad. Un año más tarde, un trozo del hueso se dislocó en una articulación de mi rodilla. Me operaron para intentar volver a colocar el hueso un año más tarde, pero aún todavía tengo problemas. El problema que de este joven es interesantísimo,
Porque la osteocondritis disecante es una enfermedad que afecta muy a menudo a las personas en la edad en que él está. Por lo general, se trata de problemas que vienen a raíz de un trauma, un traumatismo. Un traumatismo a la rótula en su cara interna cubierta de cartílago puede ocasionar la muerte de este pedacito de cartílago. Y entonces, con tiempo, la articulación se basa en el frote constante de dos cartílagos uno contra otro. En un movimiento imprevisto, se desprendió el pedazo de cartílago con el hueso que le da raíz y lo alimenta. Esto cayó dentro de la rodilla y al caer dentro de la rodilla empezó a formar frote y obstrucción. Esta obstrucción a movimiento entonces causa dolor. Le sacaron el pedacito de hueso o intentaron volverlo a poner en su sitio. Hay formas de hacerlo quirúrgicamente, pero todavía sigue teniendo dolor. Aquí tengo otra pregunta. No, todavía no he terminado. Perdón. Sí. Adelante, por favor. Cuando se le quitó el crujido de la rodilla, no se le había quitado el problema. La porción donde en la articulación tenía el cartílago está pasando sobre el cartílago del hueso opuesto, pero sin cartílago. Entonces es necesario hacer algo para que la viscosidad del líquido sinovial aumente, para que le dé mejor lubricación. Se recomienda a algunas personas utilizar inyecciones de algo que se llama condroitina, sulfato de condroitina. Este sulfato de condroitina es uno de los ladrillos con los que el cuerpo fabrica este líquido y fabrica además el cartílago. Este medicamento proviene de la cresta del gallo. Interesante. Purificado, por supuesto, y ahora estamos llegando al punto donde se está haciendo en forma sintética, porque ya sabemos cuáles son las sustancias químicas que lo componen, y al conseguir las sustancias químicas y entremezclarlas, hacemos un compuesto que es idéntico. Se ponen en algunas marcas de este medicamento, se ponen 3 inyecciones, como el Hyalgan o el Synvisc. En algunas, como en el Supartz, se ponen 5 inyecciones. Por mi parte, yo uso las 5 inyecciones, porque me parece que a la larga da mejor resultado y más tiempo. Este joven, por supuesto, va a tener que posiblemente inyectarse con esta sustancia y ver hasta dónde puede fortalecer su rodilla nuevamente por medio de ejercicios, por medio de fortalecimiento de la musculatura que rodea la rodilla y que constituye los soportes secundarios de la rodilla. Así que no es un problema fácil, es un problema que le va a seguir por mucho tiempo. Ojalá que aminore la intensidad de la incomodidad que siente. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Díganos, ¿qué es el dedo en gatillo? Es una pregunta muy interesante. El dedo en gatillo es la sensación que tenemos cuando flexionamos los dedos de la mano de que algo muy doloroso acaba de ocurrir en la palma de la mano o en la porción palmar de la parte proximal del dedo. Y se siente el gatillo de un rifle o una pistola cuando martilla. Los tendones que van a la mano van dentro de pequeños túneles fibrosos. Estos túneles fibrosos son cruciformes o anulares.
Cruciformes quiere decir que están cruzados como una X. Y anulares significa que están alrededor en una forma horizontal, que es opuesta a la posición en que va el tendón. Cuando el tendón se inflama o el anillo o la manguita se inflama, yo lo comparo como un tren. Un tren lleva una carga de muchos vagones y va pasando por un túnel. Anoche hubo un pequeño desprendimiento dentro del túnel y unas cuantas rocas cayeron dentro del túnel. El tren, por lo general, no puede pasar. ¿Por qué? Porque no hay espacio suficiente. O, si se olvidaron de por qué túnel iba a pasar y le pusieron a uno de los vagones una carga, un cilindro demasiado grande. Llega a la entrada del túnel y siempre en la entrada del túnel hay cadenas o cuerdas que cuelgan, que le indican al maquinista la altura de los vagones, la altura de la entrada del túnel. Cuando uno de los dos está en desproporción al otro, no puede haber paso correcto. Entonces, ese dedo en gatillo a veces se puede corregir con una inyección de antiinflamatorio dentro del túnel. Y eso hace que se desinflame el tendón o se desinflame el túnel. Cuando eso no resulta, entonces hay que recurrir como última instancia a la cirugía para abrir ese túnel de manera que el tren pueda pasar. Es una forma bastante infantil de hacer esta comparación, pero yo creo que es una que se hace bien comprensible. Por supuesto. Doctor, acá hay otra pregunta. Dice, soy un paciente con el síndrome de Sjögren y síndrome de fibromialgia. Comencé a tener dolor en la parte izquierda de la caja torácica y después se trasladó al abdomen. En realidad, el síndrome de Sjögren está fuera de mi especialidad. Y las áreas de la pregunta de este caballero o esta persona son la caja torácica, sí tiene huesos, pero no son huesos que yo trabajo. El abdomen tampoco. Pero el problema de Sjögren, yo recomendaría que esta persona fuera a visitar a su reumatólogo para que el reumatólogo pudiera a indicarle una pauta a seguir, una pauta que fuera compatible con el tratamiento que está obteniendo. Lo que quiero mencionar en el tiempo que nos queda es el hecho de que muchas personas que trabajan para ganarse la vida se los lesionan en el trabajo. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos hay muchos hoteles de primera clase, muy bonitos, muy grandes, se están compitiendo en el tipo de cama que tienen, el tipo de amenidades que le ofrecen al viajero. Pero cada una de esas amenidades tiene a una afanadora o a un afanador que tiene que arreglar esas camas, desvestirla cuando sale el pasajero y volver a vestir la cama. Cuando se desviste una de estas camas, la persona que lo está haciendo, al quitarle todo lo que tiene la cama y volverle a poner la cama para hacerla, está moviendo alrededor de 140 kilos de lino, de algodón o lo que tenga la cama. Están las almohadas, está el cobertor, están las cobijas, está la sábana, está el material que se pone debajo de la sábana, y todo esto requiere esa cantidad de peso de estarlo moviendo. Y estas personas no son las más fuertes, las más fornidas del elenco trabajador. Y como muchos de ellos son indocumentados, tienen temor de quejarse. Y les están exigiendo hoy día en las cadenas grandes de hoteles que limpien más habitaciones. Están tratando de trabajar
con menos personal para hacer más trabajo. Trabajo. Hay otra en los que trabajan en restaurantes, que también son fuente de trabajo para personas indocumentadas. Hay en las cocinas, no siempre las condiciones son lo que son en los comedores, donde están las mesas, donde vienen las personas, los clientes. O donde hay confort. Correcto. En la cocina no hay comodidad. En la cocina hay calor. En la cocina hay bullicio. En la cocina no siempre hay luz buena. Y en la cocina muchas veces hay sitios donde se cae un pedazo de piel de pollo con grasa y no se le recoge porque el trajín de carrera, de marcha que están haciendo no les permite detenerse, buscar el recogedor, recogerlo. Y alguien se para sobre eso, se cae, puede hacer que se rompa un hueso, que se fracture un hueso, pero puede hacer que únicamente se dañe unos músculos de la espalda o de la cadera y entonces tenga una especie de esguince. Y no lo reportan. Siempre y cuando uno se lastime en el trabajo, es importantísimo reportarlo al supervisor inmediato. Es de suma importancia. Nosotros vivimos dentro de un cuerpo hecho en forma maravillosa. El salmista David en el Salmo 139:14 comenta cuán maravilloso es el hecho de que Dios lo haya hecho como nos hizo. Amén, amén. La verdad es que la forma como hemos sido diseñados, como hemos sido creados, es una muestra del gran poder creativo de Dios, la inteligencia de Dios en nosotros. Y esperamos que a los amigos que están aquí con el programa Salud Total podamos cuidar nuestra salud, todo lo que compone esto, y más aún poder tener estilos de vida que sean completamente sanos para beneficio nuestro, solamente nuestro. Pues su palabra final, doctor. Muchísimas gracias por invitarme. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima edición de Salud Total. Porque hablar de la salud, el problema de los huesos y la artritis, los nervios, etcétera, etcétera, es un problema enorme y la gente desea saber qué es y qué hacer y qué tratamiento recibir. Y pues encantado, queremos que usted nos ayude con estas respuestas. Muy bien. Bien, doctor. Bueno, sin mayor preámbulo, entonces vamos a las preguntas. En todos los países nosotros tenemos que cumplir responsabilidades. Vamos al trabajo, tenemos un trabajo mecánico, ya sea en la fábrica, ya sea en la panadería, ya sea como secretario o secretaria, usamos el tecleador, ¿no?, para digitar. Estas, por ejemplo, hablando de la secretaria. Ensamblando televisores o está ensamblando sillas en una maquiladora. Utiliza un desatornillador eléctrico que causa problemas en la palma de la mano. Y el roce continuo, constante, a través de los meses, los años, llega a hacer que la capa de tejido que cubre el fondo de lo que es la palma de la mano se engruese. Y al engrosarse, hace presión sobre las partes del cuerpo que pasan por debajo.
Amigos del programa Salud Total, es una alegría enorme de estar una vez más junto con ustedes en distintas partes y a través de 3ABN Latino. Nos sentimos tan felices de recibir la bendición de Dios y tener salud. Pero también hay muchas personas que están en estado de dolor, con la salud quebrantada, con problemas, y precisamente este programa Salud Total está destinado a orientar, educar, todo en cuanto respecta a la salud. Y precisamente por eso contamos con la presencia del doctor Leopoldo Garbo. Bienvenido, doctor Leopoldo. Muchas gracias por su invitación. Bien, anterior programa hemos tenido un conjunto de preguntas que frecuentemente se hacen y no ha quedado, es decir, hay tantas preguntas con respecto a la salud que queremos que usted nos siga respondiendo. Ellas digitan y por precisamente dar uso al movimiento de los dedos, luego el trabajo sufren dolor, adormecimiento del dedo medio, del dedo anular, el dedo índice. ¿Por qué se generan estos? ¿Qué es lo que deben hacer ellos? Porque es un trabajo que exige todos los días, no pueden obviar su trabajo. Bueno, los dolores que vienen a raíz del trabajo son en realidad culpa de nadie. Porque nosotros necesitamos ganarnos el pan, nosotros vamos a trabajar, pero hay trabajos que son repetitivos. Por ejemplo, el que está